Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 340 y vamos a leer Romanos 9, la salvación del pueblo de Israel. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza en mi corazón y hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, y así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza en cuanto a lo humano. Vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes, porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Autonomía de Dios. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en la escritura de Dios, pues en la escritura de Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos, como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo, a la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente.
En cuanto a los israelitas, Isaías dijo: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios nos ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Romanos 10. Israel y el Evangelio. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien los hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos, por la fe, pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley Moisés escribió: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Si en tu boca reconoces a Jesús como tu Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues es el mismo Señor, el Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie en el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura: qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice: la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice: yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir: los que no me buscaban me encontraron, y me mostré a los que no preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 11. Los planes de Dios. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado.
¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel? Dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó: He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos, como dice la Escritura. Dios los hizo espiritualmente insensibles y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. También dice David: que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, para que tropiecen y sean castigados, que sus ojos se queden ciegos y no vean, que su espalda se les doble para siempre. La salvación de los no judíos. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación, para que los israelitas se pongan celosos. Así que sí, el tropiezo y el fracaso de los judíos ha servido para enriquecer al mundo. A los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mis propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué nos traerá el que sean aceptados? Nada menos que la vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte de la raíz y de la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás: sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Pero si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo. La salvación final de Israel. Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que haya entrado todos los que son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos porque escogió a sus antepasados. Pues lo que Dios da no lo quita ni retira, tampoco su llamamiento.
En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora los judíos han desobedecido. Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido. Dios De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 340. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.